Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Giraldo y les voy a explicar lo que es la cinemática en la ingeniería. Bueno, tenemos como historia que los primeros conceptos de la cinemática se dan en el siglo XIV aproximadamente. Se dan en el siglo XIV. Todos los matemáticos estaban enfocados en la teoría de los cálculos. Entonces todos los desarrollos se deben a científicos como William Heisenberg y a Richard Schweitzer, que ellos son de Inglaterra, así como otros como Nicolas Orel de la Universidad Francesa, y todos eran próximos al año 1600. Bueno, Galileo Galilei realiza sus primeros estudios basados al movimiento de caída libre, que este estudio fue inspirado más que todo al ver al imaginar qué fuerzas pueden ejercer que una manzana caiga de un árbol, porque él vio este suceso y quedó intrigado. Entonces él lo que quería era buscar la respuesta, qué fuerzas se ejercen sobre la manzana para que ella tenga que caer. Y también esferas en planos inclinados, como lo pueden ver en esta imagen, que ahí se muestra el plano, sería la basecita que parece ser de madera y, y es inclinada y está una esfera ahí encima a punto de caer por la rampa. Tenemos que la cinemática es la encargada del estudio de todo el movimiento de cuerpos o partículas en los cuales no se tienen en cuenta su masa ni las fuerzas que producen los movimientos, o sea, no se tiene en cuenta por qué se produce el movimiento, sino solo se estudia el movimiento y ya. Bueno, también se tiene que el movimiento y el reposo son relativos. ¿Por qué? Porque puede que una persona tome un punto de referencia como punto de referencia a otra persona para medir la velocidad de un carro que va en una autopista. La persona está totalmente estática y el automóvil se está moviendo. ¿Qué sucede? Esa persona va a percibir una velocidad. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos en un carro y queremos como medir la velocidad que llega al otro automóvil? Tenemos que tener en cuenta la velocidad de nosotros y las velocidades son, las aceleraciones y el reposo son relativas al punto de referencia que nosotros escojamos. Bueno, tenemos como unidades la posición, eh, el tiempo, la velocidad angular, aceleración y la aceleración angular. Para esto tenemos unas unidades que pueden ser ya sea en el sistema internacional o sistema estadounidense. Para los dos se tienen diferentes unidades que serían: para el sistema internacional tenemos para la posición metros, para el tiempo segundos, la velocidad metros sobre segundo, velocidad angular radianes sobre segundo, aceleración metros sobre segundo cuadrado, aceleración angular radianes sobre segundo cuadrado. Y tenemos para el sistema inglés, que tiene dos unidades, ya serían en pies y pulgadas para la posición. Para el tiempo tenemos segundos también, es una medida universal. La velocidad se mide o en pies sobre segundo o pulgadas sobre segundo. La velocidad angular es en radianes sobre segundo, también se toma como universal, lo mismo que la aceleración angular, que es radianes sobre segundo cuadrado, y la aceleración ya sería o pies sobre segundo cuadrado o pulgadas sobre segundo cuadrado. Vale, entonces tenemos dos tipos de cuerpos, por así decirlo, que serían la partícula o cuerpo rígido. Entonces, para la partícula se tiene que las dimensiones y la masa son despreciables. Y esta tiene unas trayectorias que pueden ser rectilíneas, movimientos dependientes, movimientos de varias partículas y curvilínea. Pero básicamente son dos: rectilínea y curvilínea, y de esta se derivan las otras, que ya sería de la rectilínea se deriva el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimientos dependientes, movimiento de varias partículas.
Listo. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos unas ecuaciones, pero para este se van a utilizar las que tienen la aceleración, porque como su nombre lo dice, estamos hablando de una aceleración constante. Entonces tenemos esta ecuación que sería velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Podemos usar la de la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, que esta sería una de las ecuaciones más generales que hay para estos movimientos. Y la otra sería velocidad final al cuadrado igual a velocidad final a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por delta de posición. Esta se utiliza más que todo cuando no tenemos el tiempo o pues no conocemos el tiempo, entonces utilizamos la posición. Los movimientos dependientes, estos, demos un ejemplo, se tienen dos partículas. Una partícula cuando se mueve, la otra depende de ella, entonces si movemos esa partícula, la partícula 2 se va a mover con esa partícula, porque su movimiento depende de la otra. Bueno, y tenemos un movimiento curvilíneo de una partícula, pero esto ya sería para el movimiento curvilíneo. Entonces, para se puede describir o atacar sus problemas con componentes polares, que serían pues coordenadas polares, componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración, y componentes normal y tangencial. Y tenemos otra que es componente radial y transversal. De ahí salen una serie de ecuaciones que serían para resolver los problemas que tengamos con movimiento curvilíneo de una partícula. Bueno, ya habiendo hablado de la partícula, vamos a hablar del cuerpo rígido, que a diferencia de la partícula, sí se tienen en cuenta sus dimensiones y masa. Tenemos los tipos de movimiento de cuerpo rígido, que serían movimiento alrededor de un punto, rotación alrededor de un eje fijo, traslación y movimiento general en el plano. Bueno, tenemos que la rotación alrededor de un eje fijo tiene movimientos derivados como rotación, traslación curvilínea, rotación de una placa representativa, rotación uniformemente acelerada. Para traslación tenemos traslación rectilínea y traslación curvilínea. Y para movimiento en el plano general tenemos la velocidad absoluta y la relativa. Bueno, entonces ya tenemos que hay dos tipos de movimientos. Está el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento con velocidad constante. Para el uniformemente acelerado tenemos que la velocidad varía con respecto al tiempo. Entonces, como es uniformemente acelerado, quiere decir que los incrementos y decrementos de la aceleración se comportan de manera constante, o sea, son iguales los incrementos, y cuando hay decrementos también aumenta de maneras, pues, tramos iguales. Se tiene que las ecuaciones para abordar estos problemas son algunas ya mencionadas, que son todas las que tienen que ver con la aceleración. Y el movimiento con velocidad constante, para este movimiento se tiene que la aceleración es igual a cero, porque no hay un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces este tipo de problemas se pueden abordar con ecuaciones de este tipo, que sería pues x final igual a x inicial, que son las posiciones, más la velocidad por tiempo. En ningún momento aparece la aceleración porque no hay diferenciales. Bueno, y para la bibliografía se tienen estas referencias, que fue donde se sacaron algunas imágenes de las que se vieron arriba, ya como un ejemplo el plano inclinado con la esfera. Se habló un poco de cuerpo rígido y acá está pues la referencia. No siendo más, les agradezco por la atención y que tengan feliz tarde.